La mañana después de su boda, Sofía creyó que estaría haciendo las maletas para su luna de miel. Pero su marido la miró fríamente, y le soltó una orden que jamás habría imaginado escuchar. El viaje había sido cancelado a sus espaldas, y ahora debía irse a casa de su suegra para cuidarla. En ese instante, todas las extrañas señales de las últimas semanas empezaron a cobrar sentido. A los 30 años, Sofía ya había conseguido su licenciatura en Ciencias Económicas, forjado una carrera como asesora financiera en uno de los mayores bancos de inversión del Paseo de la Castellana de Madrid, y comprado su propio apartamento de un dormitorio en pleno barrio de Salamanca. Sus amigas envidiaban su independencia y sus compañeros de trabajo la respetaban por su profesionalidad y su carácter decidido. Lo único que faltaba en su vida ideal era un compañero. Pero todo cambió 7 meses atrás, cuando Alejandro García de Derafida apareció en su vida. Se conocieron de la manera más trivial, en el gimnasio. Sofía iba 3 veces por semana para mantenerse en forma. Alejandro estaba usando la máquina de al lado y amablemente la ayudó a familiarizarse con un aparato que no conocía. Inmediatamente le pareció interesante. Era guapo, educado y podía conversar sobre cualquier tema. Tenía 32 años, era gerente en una empresa de ventas, soltero y, lo más importante, estaba listo para una relación seria. Alejandro no ocultó que estaba cansado de relaciones fugaces, y que buscaba una mujer con la que formar una familia, lo que conquistó a Sofía. Ella también llevaba mucho tiempo soñando con una relación estable, pero la mayoría de los hombres de su edad se sentían intimidados por su éxito e independencia económica. Con Alejandro, todo fue diferente. Él admiraba sinceramente sus logros. Se interesaba por su trabajo, apoyaba sus proyectos profesionales, y la cortejaba con una delicadeza y elegancia exquisitas, llevándola a ver musicales en la Gran Vía, a restaurantes de lujo y a escapadas de fin de semana a la Sierra de Guadarrama. Poco a poco, Sofía fue cediendo a su encanto y atenciones. 4 meses después de conocerse, Alejandro le presentó a su madre. Doña Rosa Morales recibió a su futura nuera con cierta frialdad, aunque educadamente. Esta mujer de 58 años daba la impresión de ser estricta pero justa. Era una profesora de matemáticas jubilada que vivía sola en un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Carabanchel, un barrio de las afueras. Alejandro justificó la indiferencia de su madre diciendo que todavía estaba de luto por la muerte de su padre 5 años antes. Mi madre es muy recelosa con las personas nuevas en mi vida, le explicó a Sofía tras el deslucido encuentro. Pero en cuanto te conozca mejor, te adorará. Eres maravillosa. Sofía no se sintió ofendida. Comprendía que para una mujer mayor siempre es estresante conocer a la nueva pareja de su hijo. Además, Rosa parecía bastante frágil. Estaba pálida, tosía a menudo y se quejaba de tensión alta y dolor de espalda. Alejandro cuidaba de su madre con gran esmero, visitándola con frecuencia y ayudándola con la compra de alimentos y medicinas. A los 6 meses de relación, Alejandro le pidió matrimonio. Ocurrió en un entorno romántico, en un restaurante en una azotea con vistas al skyline de Madrid. A la luz de las velas y bajo las estrellas, Sofía estaba preparada para ese momento y aceptó sin dudarlo. El anillo era modesto pero elegante, justo de su estilo. Estoy tan feliz, le confesó a su prometido, mirando la joya en su dedo. Sinceramente, empezaba a dudar que encontraría a mi alma gemela. Y yo siempre supe que te encontraría a ti, respondió Alejandro con ternura, besándole la mano. Vamos a ser muy felices. Ya verás. Decidieron casarse en 2 meses. Sofía se sumergió de lleno en los agradables preparativos. Elegir el vestido, buscar un lugar para la celebración y hacer la lista de invitados. Alejandro apoyaba todas sus decisiones, haciendo solo alguna corrección menor de vez en cuando. Por ejemplo, insistió en una celebración modesta, solo con la familia y amigos más cercanos. ¿Para qué un gasto innecesario?, argumentó. Mejor gastamos ese dinero en nuestra luna de miel. Ya estoy mirando paquetes para las Islas Canarias. El tiempo allí es maravilloso ahora y los precios aún no están por las nubes. Sofía apoyó plenamente la idea de una boda sencilla. No le gustaban las grandes celebraciones y prefería gastar el dinero en viajar. Para ella, Alejandro parecía el hombre ideal, práctico, atento y comprensivo. Incluso su madre se fue ablandando poco a poco y empezó a tratar a su futura nuera con más calidez. Un mes antes de la boda, Sofía fue a la tienda para la última prueba del vestido. Había elegido un diseño sencillo pero elegante, un vestido de raso marfil sin adornos ni volantes excesivos. En el espejo, vio a una mujer feliz, lista para empezar una nueva vida. Alejandro vino a recogerla a la tienda para llevarla a casa después de la prueba. Sofía le pidió que esperara en el coche. Ver el vestido antes de la boda trae mala suerte. Se cambió a su ropa de diario y salió de la tienda con la funda del vestido en la mano.
Junto al coche, Alejandro estaba hablando por teléfono. Sofía no quería escuchar a escondidas, pero la voz de su prometido era bastante alta. Sí, todo va según el plan, le decía a alguien. Pronto, mamá tendrá una ayudante las 24 horas. Se acabaron los pagos a esas cuidadoras tan caras. Sofía se quedó helada. ¿De qué ayudante hablaba? ¿Y qué tenían que ver las cuidadoras? Alejandro vio a su prometida y colgó rápidamente. Se giró con una sonrisa. Bueno, preciosa. Todo listo. El vestido solo me lo enseñarás el día de la boda. Sofía se acercó con cautela a su prometido. He oído sin querer parte de tu conversación. Hablabas de una ayudante para tu madre y de cuidadoras. ¿Ha pasado algo? ¿Por qué no me has dicho nada? El rostro de Alejandro se contrajo por un instante en una extraña mueca, pero rápidamente se recompuso y se echó a reír. Ah, eso. Estaba hablando con un amigo sobre su madre. Está pasando por una recuperación difícil después de una operación, así que tienen que contratar enfermeras. Es carísimo, y le estaba aconsejando que le pidiera a su sobrina, que estudió enfermería, que la cuidara. La explicación sonaba lógica y Sofía se relajó. Alejandro la ayudó a subir al coche y se dirigieron a casa de ella, pero una extraña sensación de inquietud la acompañó hasta el anochecer. Unos días después, ocurrió otro incidente extraño. Sofía entró en una farmacia para comprar vitaminas y casualmente vio a Rosa en el mostrador. Su futura suegra estaba comprando medicamentos en grandes cantidades. Cajas de pastillas, paquetes de vendas, incluso un par de muletas. Sin embargo, se movía con bastante agilidad, sin necesidad de apoyo. Sofía quiso acercarse a saludarla, but cuando Rosa la vio, pagó rápidamente y salió de la farmacia sin siquiera saludar. A la futura nuera le pareció extraño, pero decidió no darle mayor importancia. Quizás a su suegra simplemente le daba vergüenza comprar material médico o no quería hablar de sus problemas de salud. 2 semanas antes de la ceremonia, surgió el primer conflicto serio en su relación con Alejandro. Sofía propuso invitar a sus padres, que vivían en Sevilla, a la boda. ¿Para qué ese gasto innecesario?, espetó el novio. Tienen que viajar desde tan lejos. Los hoteles en Madrid son caros. Ya iremos a visitarlos más adelante. Haremos un viaje y lo celebraremos por separado. Pero es mi boda, dijo Sofía, indignada. ¿Cómo voy a casarme sin mis padres? Oh, vamos, dijo Alejandro, incluso un poco irritado. Eres una mujer adulta e independiente. ¿A qué vienen estos caprichos infantiles? Estamos ahorrando en la boda para gastar el dinero en nuestra luna de miel y nuestra futura vida juntos. La discusión casi se convierte en una gran pelea. Sofía estuvo a punto de cancelar la boda, pero al final, Alejandro cedió, aunque con una actitud como si le estuviera haciendo un gran favor. Sus padres aceptaron venir, a pesar de que el viaje era difícil para su madre debido a una afección cardíaca. Una semana antes de la boda, ocurrió un segundo suceso que puso a Sofía en máxima alerta. Estaba sentada en una cafetería cerca del trabajo, esperando a una amiga con la que planeaba discutir los últimos preparativos de la fiesta. Una mujer desconocida de unos 30 y tantos años, delgada, con el pelo corto y vestida de forma sencilla, entró en la cafetería. Miró a su alrededor y se dirigió decididamente a la mesa de Sofía. «Perdona, ¿eres Sofía?», preguntó la desconocida, sentándose sin ser invitada. «Sí, ¿y tú quién eres?», preguntó Sofía, sorprendida. «Me llamo Lucía Navarro. Soy la exmujer de Alejandro». A Sofía se le cortó la respiración. Alejandro nunca había mencionado que hubiera estado casado antes. Al contrario, siempre decía que no había tenido ninguna relación seria antes de conocerla. «Lo siento, pero debes de estar equivocada», dijo Sofía, desconcertada. «Alejandro nunca me ha hablado de ningún matrimonio anterior». «Claro que no», sonrió Lucía con amargura. «Hay muchas cosas que no te cuenta. Me enteré de vuestra boda por casualidad. Una conocida mía trabaja en el mismo banco que tú. Decidí venir a advertirte». «¿Advertirme de qué?», sintió Sofía que se le helaban las manos. «Escucha». Lucía la miró directamente a los ojos y dijo en voz baja. «Ten cuidado con Rosa. Es una experta en hacerse la enferma». «¿Qué quieres decir?». Sofía se inclinó hacia adelante. «Estuve casada con Alejandro durante 3 años», comenzó Lucía. «Los primeros 6 meses fueron maravillosos. Luego su madre se puso enferma, o más bien, empezó a fingir que lo estaba. Al principio eran cosas pequeñas. Me duele la cabeza, tengo la tensión alta. Luego se puso más serio. Me ha dado un tirón en la espalda, tengo dolores en el pecho. Alejandro insistió en que me mudara con ellos para cuidar de su madre. ¿Y aceptaste?», susurró Sofía. «Era joven y tonta. Pensé que sería temporal, pero lo temporal se convirtió en permanente.
Me convertí en su criada. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa y cuidaba de mi supuesta suegra enferma. Mientras tanto, ella estaba perfectamente bien cuando creía que yo no la veía. ¿Por qué os divorciasteis? Sofía ya sospechaba la respuesta. No pude más. Después de 3 años, me di cuenta de que solo me estaban utilizando. Pedí el divorcio. Alejandro no se resistió, lo que significa que ya estaba buscando una nueva candidata. Lucía se levantó de la mesa y le puso una mano en el hombro a Sofía. No quiero arruinarte la vida, pero tampoco puedo quedarme callada. Ese hombre es incapaz de amar de verdad. No necesita una esposa. Necesita una sirvienta para su madre. Piénsalo bien antes de atar tu vida a la suya. Después de que Lucía se fuera, Sofía se quedó sentada en la cafetería durante mucho tiempo, tratando de procesar la información. Por un lado, la exmujer podría estar mintiendo por celos o por deseo de venganza. Por otro, su historia explicaba muchas de las cosas extrañas en el comportamiento de Alejandro y su madre. Esa noche, Sofía decidió preguntarle directamente a su prometido sobre su matrimonio anterior. Alejandro, necesito aclarar algo, dijo cuando se encontraron en su casa. ¿Has estado casado alguna vez? El rostro de Alejandro se convirtió en una piedra. ¿De dónde has sacado una idea tan ridícula?, respondió con frialdad. Hoy he hablado con una mujer que se presentó como tu exmujer, Lucía Navarro. No tengo ni idea de quién es, la interrumpió Alejandro. Probablemente una loca. Sofía, ¿de verdad vas a creer a una desconocida antes que a mí? Fingió indignación con tanta sinceridad que Sofía dudó. Quizás esa tal Lucía realmente era inestable o lo había confundido con otra persona. Lo siento, dijo ella. Es que estoy muy nerviosa con la boda. Supongo que por eso se me pasan todo tipo de tonterías por la cabeza. Claro que estás nerviosa. Alejandro la abrazó y le besó la frente. Es normal, pero no dejes que extraños siembren dudas en tu mente. Nos queremos, y eso es lo principal. El día de la boda, Sofía se despertó con una ligera sensación de inquietud que no podía explicar. ¿Eran realmente solo los nervios prematrimoniales? Trató de no pensar en las extrañas coincidencias de las últimas semanas y de centrarse en la celebración que tenía por delante. La ceremonia en el ayuntamiento fue emotiva y hermosa. Sofía, con su elegante vestido marfil, se sentía como una auténtica princesa. Alejandro estaba muy guapo con su traje nuevo. Cuando intercambiaron los anillos, un sincero cariño brilló en sus ojos, y todas las dudas de Sofía se desvanecieron. A la celebración acudieron unas 20 personas. Los amigos y familiares más cercanos de ambas partes. Los padres de Sofía, a pesar del difícil viaje desde Sevilla, parecían felices. Rosa también asistió a la fiesta, y, sorprendentemente, tenía mucho mejor aspecto que de costumbre. La suegra iba vestida con un bonito traje burdeos, bien peinada e incluso maquillada. Se movía con soltura por la sala, charlaba con los invitados e incluso bailó un lento con su hijo. No había ni rastro de enfermedad o debilidad. Pero fue durante el baile cuando ocurrió el tercer suceso alarmante. Rosa se acercó a Sofía mientras ella descansaba en la mesa después de otro baile con su marido. Bueno, querida, ya eres oficialmente miembro de nuestra familia, dijo la suegra con una sonrisa que a Sofía le pareció algo falsa. Gracias, Rosa. Estoy muy feliz. ¿Sabes? Tengo que pedirte un favor. La suegra bajó la voz y se inclinó. Después de la luna de miel, ven a verme más a menudo. Vivo sola. A veces me aburro y mi salud últimamente no anda muy bien. Claro que iré a visitarte, asintió Sofía. Pero, ¿qué te pasa exactamente? Quizás deberías ver a un médico. ¿Qué van a hacer esos médicos? Rosa hizo un gesto de desdén. Me duele la espalda, me sube la tensión y tengo punzadas agudas en el corazón. A veces no puedo ni levantarme de la cama, y otras veces no tengo ni fuerzas para llegar al supermercado. Menos mal que mi Alejandro me ayuda. Claro. Sofía miró sorprendida a su suegra, que media hora antes había estado bailando enérgicamente y parecía estar de muy buen humor. Ahora se había convertido de repente en una anciana decrépita que se quejaba de su salud. ¿Y qué dicen los médicos?, preguntó Sofía. ¿Qué van a decir? Lo despachó Rosa. Son cosas de la edad. Dicen que tome pastillas, pero ¿de qué sirven esas pastillas? Lo que necesito es alguien a mi lado que me vigile, que me ayude con las cosas de la casa. Pero las cuidadoras son tan caras. No me las puedo permitir. En ese momento, Alejandro se acercó a ellas. ¿De qué estáis hablando, chicas?, preguntó alegremente. Oh, contándole a Sofía mis achaques, respondió su madre. Le estaba diciendo que cuando volváis del viaje, la llamaré a menudo para que me ayude. Espero que mi nuera no le dé la espalda a una pobre anciana enferma. Claro que no, respondió Alejandro rápidamente,
sin dejar que Sofía dijera ni una palabra. ¿Verdad, cariño? Ahora somos una familia. Tenemos que ayudarnos. Sofía asintió, pero una extraña inquietud se instaló en su interior. Las palabras de Lucía Navarro resonaban en su cabeza con renovada fuerza. Ten cuidado con Rosa. Es una experta en hacerse la enferma. El resto de la celebración continuó en el ambiente festivo habitual, pero Sofía ya no podía relajarse por completo. Observó atentamente a su suegra y notó detalles extraños. En un momento, Rosa se quejaba de dolor de espalda, pero un minuto después, se agachaba para atarse un cordón del zapato. O hablaba de su debilidad, pero luego cargaba ella misma con pesadas bolsas de regalos. Supongo que realmente tiene una enfermedad crónica, pensó Sofía. Hay periodos de crisis y de remisión. Quizás me he vuelto demasiado desconfiada después de hablar con esa mujer. Al final de la noche, el cansancio hizo mella y Sofía dejó de analizar el comportamiento de su suegra. Al día siguiente, les esperaba su luna de miel en las Canarias. 2 semanas de sol, playa y romance. Todas las rarezas y sospechas podrían aclararse más tarde en un ambiente tranquilo. Cuando los invitados empezaron a marcharse, los recién casados se despidieron de sus familias. Rosa abrazó fuertemente a su nuera. Sed muy felices, hijos míos, y después de descansar, no dejéis de venir a verme. Os estaré esperando. Los padres de Sofía se iban al día siguiente, así que la despedida fue especialmente emotiva. Sé feliz, cariño, dijo su madre, besando a Sofía. Alejandro parece un buen hombre. Lo principal es que os entendáis y os respetéis. Por supuesto, prometió Sofía. En cuanto volvamos del viaje, iremos a visitaros enseguida. Mientras se quitaba el vestido de novia, Sofía se miró en el espejo. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban de felicidad. Se había convertido oficialmente en la esposa del hombre que amaba. Todas las dudas y ansiedades habían quedado atrás. Alejandro la abrazó por la espalda y le besó el cuello. Bueno, ¿está la señora García lista para su nueva vida? Lista, sonrió Sofía, recostándose en el pecho de su marido. Estoy deseando que llegue nuestro viaje de mañana. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en el mar? Pronto lo sabrás, respondió Alejandro misteriosamente. Te tengo una sorpresa. Mientras se dormía en su primera noche de casada, Sofía se sentía absolutamente feliz. Al día siguiente, comenzaría su luna de miel y, después, una larga vida juntos. Todo estaría bien. Pero a la mañana siguiente, le esperaba una sorpresa de su flamante marido. Una que haría añicos todos sus planes y sueños de color de rosa en un instante. Sofía se despertó al día siguiente de la boda sintiéndose lánguida y agradablemente cansada. El sol ya estaba alto en el cielo. El reloj marcaba las 9:30. A su lado, Alejandro roncaba plácidamente, con los brazos extendidos sobre la cama. El primer día de vida de casada, sonrió Sofía y se estiró. Hoy tenían que hacer las maletas para las Canarias. El avión salía a las 7 de la tarde, así que tenían tiempo de sobra para no sentir prisas. Se levantó en silencio para no despertar a su marido y fue a preparar el desayuno. En la cocina, sus ojos se posaron en 2 maletas que ya estaban hechas desde la noche anterior. Una contenía sus cosas, la otra las de Alejandro. La idea de pasar 2 semanas de relax junto al mar le llenó el alma de alegría. Ya se imaginaba paseando por el paseo marítimo, tomando el sol en la playa y cenando en restaurantes con vistas al océano. Alejandro se despertó con el aroma del café, y apareció en la cocina, completamente vestido. A Sofía le pareció extraño. Normalmente le gustaba holgazanear por casa con ropa cómoda, especialmente los fines de semana. Buenos días, esposa, dijo, pero su voz sonaba un poco tensa, carente de su calidez habitual. Buenos días, marido, respondió Sofía juguetonamente, ofreciéndole una taza de café. ¿Listo para la luna de miel? Alejandro no respondió de inmediato. Se sentó a la mesa, bebió lentamente su café y miró por la ventana durante un buen rato. Sofía notó un tic nervioso en un músculo de su mejilla. Escucha, Sofía, dijo finalmente sin mirar a su esposa. Tengo que decirte algo. ¿Qué ha pasado? Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tono de su marido no presagiaba nada bueno. Alejandro se levantó de la mesa y se paseó por la cocina. Luego se detuvo bruscamente y se volvió hacia su esposa. ¿Luna de miel? ¡Qué broma! Mi madre necesita una cuidadora gratuita, así que haz las maletas y ve a atenderla. Sofía se quedó helada, con la taza de café en las manos. Durante unos segundos, no pudo creer que hubiera oído esas palabras. Luego, lentamente, dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Repítelo, dijo en voz baja. Creo que he oído mal. Me has oído perfectamente,
espetó Alejandro. Mi madre se sintió muy mal ayer después de la celebración. Necesita cuidados constantes. Pero si no tienes formación médica, pero tienes mucho tiempo libre. Te pasas todo el día sentada en una oficina contando dinero. Trabajo en un banco, dijo Sofía, indignada. Tengo un puesto de responsabilidad. Gran cosa. Un banco, se burló Alejandro. Mueves papeles de un lado a otro de la mesa. Y aquí tenemos a un ser humano pidiendo ayuda. Es la propia madre de tu marido. ¿De verdad te da tanta pena dedicar tu tiempo a un deber familiar? Sofía miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el atento y cariñoso Alejandro que admiraba su trabajo y la apoyaba en todo? Ante ella había un extraño con ojos fríos y una expresión arrogante. ¿Y la luna de miel?, preguntó con voz temblorosa. Olvida la luna de miel, declaró Alejandro. Mi madre es más importante que tus caprichos. Te irás a vivir con ella. La cuidarás y ayudarás en la casa. Es tu deber como esposa y nuera. Sofía sintió una oleada de furia crecer en su interior. Las dudas y sospechas del día anterior encajaron, formando una imagen clara. Las palabras de Lucía resonaron en su cabeza con nueva intensidad. Ya veo, dijo con una calma gélida. ¿Y si me niego? No te negarás, respondió Alejandro con suficiencia. Eres una mujer decente. Además, ¿a dónde irías? Ahora somos una familia. Compartimos nuestra vida diaria y nuestro dinero es conjunto. Dinero conjunto, repitió Sofía. Un tono acerado apareció en su voz que Alejandro no notó. Claro, fuiste tú quien sugirió abrir una cuenta conjunta. Es muy conveniente para el presupuesto familiar. Sofía asintió lentamente y se acercó a su ordenador portátil. Alejandro la observó, perplejo. ¿Qué haces?, preguntó. Comprobando nuestro presupuesto familiar conjunto, respondió Sofía con calma mientras iniciaba sesión en el sistema del banco. Durante unos minutos, revisó en silencio los movimientos de la cuenta. Lo que vio superó sus peores expectativas. Hacía 3 días, el día antes de la boda, se había retirado una gran suma de dinero de su cuenta conjunta, una suma equivalente al coste del viaje a las Canarias. Alejandro llamó a su marido sin volverse. «Ven aquí». «¿Y ahora qué?», gruñó él, molesto, pero se acercó al ordenador. «Explícame este movimiento», Sofía señaló la pantalla. «Reembolso de la agencia de viajes a tu tarjeta personal. El viernes, el día antes de nuestra boda». El rostro de Alejandro palideció. Eso es porque cancelé la reserva», tartamudeó. «Mi madre se puso enferma y me di cuenta de que no podía dejarla sola. Cancelaste nuestra luna de miel, pagada con nuestra cuenta conjunta, el día antes de la boda», dijo Sofía lentamente, «y transferiste el dinero a tu cuenta personal sin decírmelo». «Iba a decírtelo», comenzó a justificarse Alejandro. «¿Cuándo?», interrumpió Sofía. «Esta mañana, después de declararme que debo convertirme en la sirvienta de tu madre». Se levantó y miró a su marido directamente a los ojos. «¿Sabes cuál es la parte más interesante? Que ese dinero lo ingresé yo en la cuenta conjunta. Mis ahorros personales que estaba guardando para nuestro viaje juntos. Has robado mi dinero y lo has gastado en tus propios asuntos». «No digas tonterías», estalló Alejandro. «¿Qué robo? Somos una familia». «¿Una familia?», sonrió Sofía irónicamente. «Y los miembros de una familia se engañan habitualmente, ocultan la cancelación de su luna de miel y exigen que uno se convierta en su sirviente gratuito». Alejandro abrió la boca para responder, pero Sofía no le dejó hablar. «¿Sabes qué, queridísimo esposo? Como respuesta, te voy a dar una noticia que te va a dejar de piedra. Mañana mismo presento una demanda de divorcio y exijo que me devuelvas todo mi dinero, del que te has apropiado sin mi consentimiento». Alejandro se tambaleó y se agarró al respaldo de una silla. «No, no puedes hacer eso», susurró. «Nos casamos ayer. ¿Qué dirá la gente?». «Me importa un bledo lo que diga la gente», respondió Sofía con frialdad. «La gente no va a vivir mi vida por mí y no va a soportar humillaciones en mi lugar». Fue al dormitorio y empezó a sacar las cosas de Alejandro de su maleta y a meterlas en bolsas. «¿Qué haces?», la siguió su desconcertado marido. «Haciendo tus maletas. Te vas de mi piso hoy mismo». «Sofía, espera», Alejandro intentó agarrarla del brazo. «Hablemos con calma. Quizás he sido demasiado duro con lo de mi madre». «¿Demasiado duro?». Sofía se apartó y se volvió hacia él. «Me has llamado cuidadora gratuita. Me has exigido que deje mi trabajo y sirva a tu madre. Has robado mi dinero. ¿Y crees que eso es solo ser demasiado duro?». «No he robado nada», se enfureció Alejandro. «Era nuestro dinero». «¿Nuestro dinero?». Sofía sacó una carpeta de documentos de un cajón de su escritorio. «Aquí están los extractos de mi cuenta personal.
Aquí están las transferencias a la cuenta conjunta. Todos los fondos son míos. ¿Y dónde está tu contribución al presupuesto familiar? Alejandro se quedó en silencio, estudiando los documentos. No tenía nada que decir. Efectivamente, todas las grandes sumas de la cuenta conjunta habían sido transferidas por Sofía. Y ahora explícame una cosa más. Continuó, cogiendo el teléfono de Alejandro, que él había dejado en el dormitorio. La contraseña de tu teléfono. Mi fecha de nacimiento. Qué conmovedor, ¿verdad? No tienes derecho a husmear en mi teléfono. Alejandro se abalanzó sobre él. Sí, lo tengo. Soy tu esposa legal. Al menos por ahora. Sofía lo apartó y comenzó a revisar los mensajes. Lo que encontró puso las últimas piezas del rompecabezas en su lugar. Los mensajes con su madre se remontaban a un mes atrás. Alejandro, ¿cómo va lo de la novia? ¿Aceptó la boda sencilla? Sí, mamá. Todo va según el plan. Le he dicho que estamos ahorrando para la luna de miel. Muy listo. ¿Y le has hablado de mis enfermedades? Solo insinuaciones por ahora. Después de la boda, anunciaré que necesitas cuidados constantes. Perfecto. Por fin no tendré que contratar a nadie para que limpie. Y tampoco tendré que cocinar. Lo importante es que no se ponga terca, pero supongo que no tendrá escapatoria. Tiene un piso bonito, lo venderemos más tarde. ¿Venderlo? ¿Y dónde viviremos? En tu piso de 2 habitaciones. Cabremos, y alquilaremos su piso. Sacaremos un buen ingreso. El resto de la conversación continuaba en el mismo tono. Discutían cómo domar a la joven esposa, cómo obligarla a dejar su trabajo. Incluso habían elaborado un borrador del horario de sus tareas domésticas. Sofía le entregó el teléfono a Alejandro en silencio. Después de leer un par de mensajes, él se puso aún más pálido. Esto no es lo que piensas, empezó a justificarse. ¿Y qué es? Preguntó Sofía gélidamente. ¿No es un plan para convertirme en vuestra esclava doméstica? ¿No es un plan para vender mi piso? ¿No es una discusión sobre cómo engañarme? Mi madre está realmente enferma, exclamó Alejandro. Necesita ayuda. En la boda de ayer, bailó mejor que yo. Y la semana pasada en la farmacia, corría como una joven. ¿La estaba siguiendo? Preguntó Alejandro, sorprendido. Me la encontré por casualidad. Tu madre enferma estaba comprando muletas y vendas. Parecía que se estaba preparando para su papel de anciana decrépita. Alejandro se dio cuenta de que lo habían pillado. Sus hombros se hundieron y se sentó pesadamente en la cama. Escucha, Sofía, comenzó en un tono diferente. Quizás empezamos con mal pie, pero mamá vive sola. Es duro para ella y nosotros lo tenemos todo. Trabajo, una casa. ¿No podemos ayudar a un familiar? Podéis ayudar, asintió Sofía. Visítala, cómprale comida y medicinas, invítala. Pero no te conviertas en un sirviente y renuncies a tu propia vida. Vale, Alejandro probó otra táctica. Busquemos un punto intermedio. No irás a casa de mamá todos los días, solo los fines de semana. Y no dejarás tu trabajo. Por supuesto, Sofía negó con la cabeza. Es demasiado tarde para puntos intermedios. Has mostrado tu verdadera cara, y tus planes con tu madre eran muy diferentes. En ese momento, sonó el timbre. Sofía miró por la mirilla y vio a Rosa con una bolsa grande en las manos. ¿Quién es? Preguntó Alejandro. Tu madre. Parece que ha venido a supervisar la ejecución del plan. Sofía abrió la puerta. Rosa entró en el apartamento con aires de dueña. Hola, querida, dijo en un tono que no admitía réplica. Alejandro me ha contado cómo me siento. Me sentí fatal después de la celebración de ayer. A pesar de sus palabras, la suegra parecía bastante animada y llena de energía. Entró en el salón, echó un vistazo evaluador a los muebles y sacó unos papeles de su bolso. Toma, te he preparado un horario, anunció, entregándole los papeles a Sofía. Así sabrás qué hacer y cuándo. Los jóvenes de hoy en día son tan desorganizados. Sofía cogió las hojas y les echó un vistazo. Lo que vio la dejó atónita por su audacia. Era un conjunto de reglas de la casa para ella: levantarse a las 7:00, preparar el desayuno, limpieza de la casa, aspirar a diario, quitar el polvo, fregar los suelos, lavar la ropa cada 2 días, preparar el almuerzo para la 1:30, la cena para las 7:00, ayudarme con mis medicamentos por la mañana y por la noche, masaje de espalda y piernas antes de dormir, ver a las amigas solo con el permiso de la suegra, salidas de casa a aprobar con antelación, televisión, ver solo programas aprobados por la suegra. La lista continuaba durante 1 página y media e incluía puntos como no hablar en voz alta, no cocinar comida picante e incluso no llevar faldas cortas.
Sofía levantó lentamente la vista hacia su suegra. ¿Es una broma? ¿Qué broma?, dijo Rosa, sorprendida. Es un horario normal para una buena nuera. Los jóvenes de hoy se han vuelto muy vagos. ¿Y crees que voy a seguir esto?, aclaró Sofía. ¿Y qué tiene de malo?, se encogió de hombros la suegra. Tienes que limpiar y cocinar de todos modos. Yo te enseñaré a hacerlo todo correctamente. Sofía se volvió hacia Alejandro. ¿Y tú apruebas esto? Alejandro dudó, sin saber qué decir. Por un lado, las exigencias de su madre eran excesivas. Por otro, no se atrevía a contradecirla. Bueno, quizás podamos negociar algunos puntos, dijo con incertidumbre. ¿Negociar?, se enfureció Rosa. Alejandro, ya hablamos de esto. Prometiste que tu esposa me ayudaría. ¿Prometiste?, repitió Sofía. ¿Cuándo tuviste tiempo de prometerlo? Nos casamos ayer. Lo discutimos hace un mes, se le escapó a Alejandro, luego se dio cuenta de su error y se calló. ¿Así que estabais planeando mi vida incluso antes de la boda? ¿Asignando mis deberes sin mi consentimiento? La suegra se dio cuenta de que su hijo había hablado de más, y rápidamente tomó la iniciativa. Querida, ¿no lo entiendes? Tengo graves problemas de salud. Mi corazón, mi espalda, mi tensión. Necesito ayuda constante. Ayuda constante, asintió Sofía. Y ayer en la boda, bailaste durante 2 horas seguidas sin cansarte. Tengo días buenos, se excusó rápidamente Rosa. Pero es raro. Normalmente estoy postrada en la cama. ¿Postrada en la cama?, repitió Sofía y sacó su teléfono. Y ayer a las 11 de la noche, cuando todos los invitados se habían ido, ¿qué estabas haciendo? ¿Dormir? Por supuesto, respondió la suegra. Pues resulta que no. Sofía le mostró la pantalla del teléfono. Ayer a las 11 de la noche, le estabas enviando mensajes a tu hijo. Todo ha salido genial. Venid mañana con tu mujer y empezamos el proceso de adiestramiento. Rosa palideció y miró a su hijo. Alejandro bajó la vista, culpable. Proceso de adiestramiento, repitió Sofía. Es decir, que necesito ser educada, domada, como escribisteis en vuestros mensajes. ¿De dónde has sacado esos mensajes? Un pajarito me lo ha contado, respondió Sofía secamente. Y ahora escuchadme bien los dos. No habrá ni proceso de adiestramiento ni servidumbre. Presento una demanda de divorcio y exijo la devolución de todo el dinero robado. ¿Divorcio?, jadeó Rosa. ¿Quién te crees que eres, niña? Te has casado. Te aguantas. Si tu marido te dice que te vayas a vivir con tu suegra, te vas. No voy a aguantar nada, respondió Sofía con firmeza. Y no me mudo a ninguna parte. Este es mi piso. Soy la propietaria. La suegra se volvió hacia su hijo. Alejandro, ¿vas a dejar que una niñata me hable así? Ponla en su sitio. Alejandro miró a su mujer con incertidumbre. Sofía, quizás no deberíamos ser tan drásticos. Mamá realmente necesita ayuda. Una palabra más a favor de ese plan, y estás en la calle con tu mamita, advirtió Sofía. Alejandro se calló, pero Rosa pasó a la ofensiva. Oh, qué desagradecida. Te acepté en la familia como a una hija. ¿Y tú? Inmediatamente has mostrado tu verdadera cara, mi verdadera cara. Sonrió Sofía irónicamente. Vuestra verdadera cara es el engaño y el fraude. Fingir una enfermedad para conseguir una sirvienta gratis. No estoy fingiendo. Se enfureció la suegra. De verdad que me duele todo. Entonces ve a un médico, le aconsejó Sofía. Hazte pruebas, toma medicamentos y no hagas horarios de limpieza para tu nuera. No va a ir al médico, intervino Alejandro. Tiene miedo a las pruebas. No tengo miedo, espetó su madre. Es que esos médicos no entienden nada, dicen que estoy sana. Sofía miró a su marido con una expresión triunfante. ¿Lo oyes? Los médicos dicen que está sana. Y vosotros dos planeabais convertirme en la cuidadora de una persona sana. Rosa se dio cuenta de que había hablado de más e intentó arreglar la situación. Los médicos no lo ven todo. Son jóvenes, inexpertos, y yo me conozco mejor que nadie. Claro que sí, asintió Sofía. Y sabes que no necesitas ninguna ayuda médica. Necesitas una ama de llaves y cocinera gratuita. Simplemente no voy a ser yo. Cogió las bolsas con las cosas de Alejandro y se las ofreció. Coge tus cosas y lárgate de mi casa. Los dos. Sofía, suplicó Alejandro. Dame una oportunidad para arreglar esto. Le conseguiré a mamá una cuidadora de verdad si es necesario. Es demasiado tarde, le cortó Sofía. Has demostrado quién eres realmente. No necesito una familia como vosotros. Rosa se levantó y se dirigió a la salida. Vámonos, Alejandro. No tenemos nada que hacer aquí. Parece que nos equivocamos con esta. Parecía una chica maja,
pero ha resultado ser una egoísta. ¿Egoísta?, repitió Sofía. ¿Es egoísta no querer ser engañada, no aceptar convertirse en una sirvienta? ¿Es egoísta negarse a ayudar a una persona enferma?, espetó la suegra. ¿Enferma? Sofía sacó su teléfono y le mostró el video grabado la noche anterior en la boda. Aquí tienes tus bailes, Rosa. Alejandro cogió las bolsas y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta. Sofía, esperaré a que te calmes. Podemos arreglarlo. No te hagas ilusiones, respondió ella con indiferencia. Mañana presento la demanda de divorcio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Sofía se apoyó contra la pared y cerró los ojos. ¡Qué pesadilla! Menos de 24 horas de vida matrimonial y tales descubrimientos. Menos mal que todo salió a la luz tan rápido. Imagina lo que habría pasado si hubiera seguido su plan. Sonó el teléfono. Era su amiga Paula. Hola, recién casada. ¿Qué tal la luna de miel? Hola, respondió Sofía con cansancio. No va a haber luna de miel, me divorcio. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sofía le contó brevemente a su amiga lo que había ocurrido. Paula escuchaba, exclamando de asombro de vez en cuando. ¡Qué par de sinvergüenzas!, se enfureció. ¿Y cómo no te diste cuenta de nada antes? ¿Qué había que notar? Él interpretó el papel del prometido ideal. Y ocultaron todo lo demás meticulosamente. Bueno, no importa, la animó su amiga. Gracias a Dios que todo salió a la luz rápidamente, o habrías estado viviendo una existencia miserable con ellos. ¿Tú me lo vas a decir?, asintió Sofía. Ahora lo importante es gestionar el divorcio correctamente y recuperar mi dinero. Después de la llamada, se sentó frente a su ordenador para investigar sobre el divorcio y la división de bienes. Le esperaba una dura batalla, pero estaba preparada. Nadie iba a convertirla en su sirvienta. Nadie iba a controlar su vida. Y en algún otro lugar de la ciudad, Alejandro le explicaba a su madre que el plan había fracasado y que ahora tendrían que encontrar otras formas de resolver sus problemas. La primera semana después de echar a Alejandro y a su madre, Sofía la pasó en un estado extraño. Por un lado, sentía alivio por no tener que seguir fingiendo o interpretando el papel de una novia feliz. Por otro, sentía amargura por sus esperanzas e ilusiones rotas. Había cogido vacaciones para la luna de miel, y ahora esos días pasaban lenta y tristemente. Alejandro llamaba a diario pidiendo quedar, prometiendo arreglarlo todo. Sofía no respondía a sus llamadas. ¿De qué había que hablar? Ya estaba todo dicho. Le pidió a su amiga Paula que le buscara un buen abogado de familia. Oye, ¿estás segura de que quieres divorciarte?, le preguntó Paula durante su encuentro en una cafetería. Quizás realmente cambie. Los hombres pueden ser muy estúpidos a veces, sobre todo cuando se trata de sus madres. Paula, ¿viste esa lista de exigencias?, respondió Sofía, agotada. Especificaba con quién debía relacionarme, qué programas de televisión ver y cómo vestir. Eso no es estupidez. Es todo un sistema de control planeado de antemano. Sí, tienes razón, asintió la amiga. Entonces, definitivamente no vale la pena seguir con ellos. Por cierto, te he encontrado una abogada. Marta Herrero. Tiene mucha experiencia. Puedes verla mañana. Al día siguiente, Sofía fue al bufete de abogados. Marta resultó ser una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y un comportamiento profesional. Así que el matrimonio duró un día, señaló después de examinar los documentos. Es todo un récord. Normalmente, la gente intenta salvar la relación durante al menos un mes. En este caso, no había nada que salvar, explicó Sofía. Resultó que mi marido se casó conmigo con el objetivo de conseguir una sirvienta gratuita para su madre. Marta escuchó atentamente la historia, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. La situación es desagradable, pero legalmente no es muy complicada, resumió. Es un matrimonio de muy corta duración y sin hijos. La propiedad es tuya. El único problema es recuperar el dinero de la cuenta conjunta. Necesitaremos pruebas de que fuiste tú quien lo depositó. Tengo las pruebas. Sofía le entregó la carpeta con los extractos bancarios. Todas las transferencias están documentadas. Perfecto. Una pregunta más. ¿Estás segura de que lo sabes todo sobre tu marido? Este tipo de estafas rara vez ocurren una sola vez. Sofía se quedó pensativa. ¿Y si no era la primera vez? Recordó su encuentro con Lucía Navarro, quien se había presentado como la exmujer de Alejandro. Marta, ¿hay alguna forma de comprobar el historial matrimonial de alguien, para saber cuántas veces ha estado casado? Sí, es posible, asintió la abogada. Pero las solicitudes oficiales llevan tiempo. Es más rápido contratar a un detective privado. Tengo un profesional de confianza, Francisco Paco Molina, un hombre muy competente.
Y no será demasiado caro, dudó Sofía. Créeme, es mejor gastar un poco de dinero ahora que lidiar con las consecuencias durante mucho tiempo. Si tu marido es un estafador, cuanto más sepamos sobre él, más fácil será el divorcio y la recuperación del dinero. Esa misma tarde, Sofía se reunió con el detective. Paco Molina resultó ser un hombre de mediana edad de apariencia discreta, pero con una mirada muy atenta. Alejandro García, repitió, anotando los detalles. Fecha de nacimiento, última dirección conocida. Sofía le contó todo lo que sabía sobre su marido. La información resultó no ser mucha para 7 meses de relación. Alejandro no solía hablar mucho de su pasado. Interesante, murmuró el detective. Normalmente, la gente comparte más sobre sí misma. De acuerdo, me pongo con ello. Tendré resultados en 3 o 4 días. Sofía volvió a casa e intentó ocuparse con sus tareas habituales. El piso parecía demasiado silencioso después de la reciente agitación. Encendió la televisión, pero no podía concentrarse en ningún programa. Sus pensamientos volvían constantemente a Alejandro y a su extraño comportamiento. Al día siguiente en el trabajo, sus compañeros la acribillaron a preguntas sobre la luna de miel. Sofía explicó brevemente que el viaje se había cancelado por motivos familiares. Nadie indagó más. En el banco, sabían respetar la vida privada de los empleados. Sin embargo, el jefe de su departamento, el señor Daniels, vino a verla a la hora de comer. Sofía, tengo que hacerte una pregunta un tanto delicada. Tu marido llamó ayer para preguntar por tu sueldo. Dijo que estaba planificando el presupuesto familiar. La sangre de Sofía se heló. ¿Y qué le dijiste? Nada, por supuesto. Es información confidencial, pero la llamada me pareció extraña. Los cónyuges suelen discutir estas cosas entre ellos, no preguntando a terceros. Gracias por informarme, le agradeció Sofía. Estamos pasando por un periodo difícil en nuestra relación. Entiendo, asintió el jefe. Si hay más llamadas, avísame. Nos tomamos estas situaciones muy en serio. Por la noche, Sofía llamó al detective. Paco, ¿puedes acelerar la investigación? Han surgido nuevas circunstancias. Ya estoy en ello, respondió Paco. He encontrado información interesante. Podemos vernos mañana por la mañana. En la reunión, el detective colocó varias carpetas sobre la mesa. Tu marido es, por decirlo suavemente, un personaje bastante interesante. Empecemos por lo principal. Ha estado casado más de una vez. ¿Cuántas veces? Preguntó Sofía, tensa. Oficialmente, 3 veces. Extraoficialmente, posiblemente más. Paco abrió la primera carpeta. Primer matrimonio en 2012, la esposa, Teresa Bravo, enfermera, se divorció después de 2 años. La razón declarada en los documentos, diferencias irreconciliables. Y en realidad, inquirió Sofía. Hablé con Teresa. El mismo patrón. Boda, exigencia de cuidar de la suegra enferma, transformación en sirvienta doméstica. Lo aguantó durante 2 años y luego huyó. El detective abrió la segunda carpeta. Segundo matrimonio en 2015. Lucía Navarro, contable. Divorcio finalizado en 2018. Esa es la mujer que me advirtió, exclamó Sofía. Exacto. Por cierto, me pidió que te diera recuerdos y que te dijera que no le sorprende cómo han salido las cosas. Y el tercer matrimonio, el detective se puso serio. Aquí es donde se pone más interesante. Tercer matrimonio en 2019. Beatriz Orozco, dependienta. ¿Y sabes qué? El divorcio aún no se ha finalizado. Sofía se quedó sin palabras. Entonces, se casó conmigo mientras todavía estaba casado con otra mujer. Correcto. Técnicamente, tu matrimonio es nulo. Pero esto en realidad es beneficioso. El proceso de anulación es más simple que un divorcio. ¿Y dónde está esa Beatriz ahora? Volvió a casa de sus padres en otra comunidad autónoma. Tampoco pudo soportar las maravillas de la vida con su marido y su madre. Pero legalmente, sigue casada con él. Sofía se quedó en silencio, consternada, procesando la información. Y eso no es todo. Continuó el detective. He comprobado los registros de la propiedad. El apartamento en Carabanchel donde vive Rosa en realidad pertenece a Alejandro. Lo compró hace 3 años. ¿Lo compró? Se sorprendió Sofía. Pero ella me dijo que era su piso, que lo había heredado de su marido. Mentira. Es más, en la escritura de compraventa consta que el piso se adquirió para fines de alquiler, lo que significa que desde el principio se planeó como fuente de ingresos. El detective sacó otros documentos. Y aquí está la parte más interesante. Tu marido tiene deudas importantes con el banco. Un préstamo de 20.000 euros con 4 meses de impago. El banco amenaza con llevarlo a los tribunales. ¿20.000 euros?
susurró Sofía. Pero me dijo que tenía un trabajo estable y cero deudas. Tiene trabajo, pero su sueldo no es muy bueno. Y pidió el préstamo para comprar ese piso para su madre. Parece que contaba con encontrar rápidamente una esposa que le ayudara a pagarlo. Sofía sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Y su madre? ¿Qué hay de Rosa? El detective sonrió con amargura. Esa es otra historia. Rosa Morales no es su madre. ¿Qué? Sofía dio un salto en su silla. Su verdadera madre falleció hace 10 años. Esta mujer es su cómplice. Su verdadero nombre es Rosa Velasco, 56 años. Tiene antecedentes penales por estafa. Cumplió 2 años de libertad condicional. No puede ser, susurró Sofía. Es más, llevan viviendo juntos 5 años. No como madre e hijo, sino como pareja. Todo el acto de la madre enferma es un truco para atraer a las mujeres a una trampa. Sofía se desplomó en la silla. La magnitud del engaño superaba sus conjeturas más descabelladas. Así que todo era mentira. Absolutamente todo. Me temo que sí, respondió el detective con simpatía. Son estafadores profesionales. Alejandro busca a mujeres solteras con buenos ingresos y propiedades, las corteja y se casa con ellas. Luego Rosa interpreta el papel de la suegra enferma que necesita cuidados. La esposa se convierte en su asistente gratuita y, de paso, en la que financia su vida. ¿Y qué pasa cuando la mujer empieza a resistirse? Depende. Algunas aguantan durante años, otras escapan rápidamente. Pero obtienen dinero de todas ellas de una forma u otra. El detective recogió los documentos. Tengo la información de contacto de todas sus exmujeres. Puedes hablar con ellas. Corroborarán el patrón. Será útil para el juicio. Sofía cogió las carpetas y se levantó lentamente. Gracias. Ahora sé con quién he estado tratando. En casa, estudió detenidamente los materiales recopilados. El cuadro era aterrador. Alejandro y Rosa operaban como un equipo bien engrasado de estafadores. Él seducía. Ella interpretaba el papel de la anciana decrépita. Juntos desplumaban a mujeres ingenuas. Sonó el teléfono. Era Alejandro. Esta vez Sofía respondió. Sí. Sofía. Por fin. Estaba tan preocupado. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Repitió ella con frialdad. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me has estado engañando desde el primer día que nos conocimos? No te he engañado. Simplemente no te lo conté todo de una vez. ¿No todo? Sonrió Sofía. Por ejemplo, se te olvidó mencionar que todavía estás casado con Beatriz Orozco. Silencio al otro lado de la línea. ¿De dónde has sacado eso? Susurró Alejandro finalmente. Y también se te olvidó decirme que tu mamá no es tu madre, sino tu amante y tu compañera de fechorías. Sofía, escúchame. No, escúchame tú a mí, le interrumpió ella. Mañana presento una demanda de nulidad matrimonial y exijo que me devuelvas todo el dinero robado. Y también voy a entregar estas pruebas a la policía para que investiguen vuestras actividades delictivas. No tienes derecho, replicó Alejandro. Eso es calumnia. Tengo todo el derecho, respondió Sofía con calma. Tengo toda la documentación y los testimonios de tus exmujeres. Que decida el juez. Colgó el teléfono y bloqueó el número de Alejandro. No quería volver a saber de él nunca más. Al día siguiente, Sofía fue a ver a la abogada con el nuevo material. Marta examinó los documentos y soltó un silbido. Vaya, ¿qué caso tenemos? Esto es toda una banda criminal organizada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Presentamos una demanda de nulidad del matrimonio. Será rápido y sencillo. Exigimos una indemnización por daños y perjuicios, y por supuesto, vamos a la policía con una denuncia por estafa. ¿Y no intentarán huir? Lo intentarán, por supuesto, pero tenemos su dirección, sus documentos y los testimonios de las víctimas. Acabarán encontrándolos. El proceso para anular el matrimonio tardó solo 3 semanas. El juez, tras examinar las pruebas de bigamia, dictó la sentencia sin dudarlo un momento. Alejandro no se presentó en la vista. Aparentemente, prefirió mantenerse al margen. Simultáneamente, el caso por daños y perjuicios siguió adelante. Los documentos bancarios demostraban claramente que todas las sumas en disputa habían sido aportadas por Sofía desde sus cuentas personales. El tribunal ordenó a Alejandro que devolviera la totalidad del dinero robado. Un mes después, llegaron noticias del inspector encargado del caso de estafa. Alejandro y Rosa habían sido detenidos mientras intentaban orquestar una nueva estafa. Esta vez, se suponía que su víctima era una viuda jubilada que vivía en un apartamento de un dormitorio en el centro de Madrid. Ya habían empezado a buscar a la cuarta esposa.
He tenido ocasión de hablar con una mujer maravillosa, le dijo el inspector a Sofía. Fueron los vecinos quienes la advirtieron de que su nuevo novio parecía sospechoso. ¿Y a qué se enfrentan ahora? Con tal número de víctimas, cada uno podría enfrentarse a entre 3 y 4 años de cárcel, o incluso más si encontramos más víctimas. Sofía respiró aliviada. Se había hecho justicia. Alejandro devolvió el dinero rápidamente. Era evidente que no quería agravar su situación legal. Tuvo que vender ese apartamento de 2 dormitorios, pero eso ya no era problema de Sofía. 6 meses después, Sofía estaba sentada en la misma cafetería donde había conocido a Lucía Navarro. Esta vez, la mujer sentada frente a ella era otra. Teresa Bravo, la primera esposa de Alejandro. «Sabes, me alegro mucho de que por fin los hayan pillado», dijo Teresa. «Después de divorciarse de mí, se volvieron más cautelosos, actuaron de forma más profesional. Tú has sido la primera en detenerlos. Supongo que tuve suerte de darme cuenta a tiempo de con quién estaba tratando», respondió Sofía con modestia. «No es solo suerte», replicó Teresa. «Eres una mujer fuerte. Yo aguanté eso durante 2 años y Lucía durante 3. Y tú te enfrentaste a él desde el primer momento». Después de ese encuentro, Sofía paseó por la ciudad durante un buen rato, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Es cierto que había perdido la fe en el amor y la felicidad conyugal, pero a cambio, había conservado su autoestima y su independencia, y quizás eso valía más que cualquier relación. Su apartamento la recibió con su silencio habitual. Pero ahora, ese silencio ya no le resultaba agobiante. Era el silencio de la libertad, no de la soledad. Sofía se preparó una taza de té, puso su música favorita y se sentó frente al ordenador. Se le había ocurrido la idea de escribir un artículo sobre su experiencia para una revista femenina. Quizás eso ayudaría a otras mujeres a evitar caer en trampas similares. ¿Cómo reconocer a un estafador en una relación? Tecleó como título y empezó a escribir. Y en algún lugar de una prisión estatal, Alejandro se quejaba a su compañero de celda de la mujer desagradecida con la que se había topado, sin entender todavía por qué nadie se compadecía de sus desgracias. Por su parte, Rosa, en el pabellón de mujeres, también se quejaba de que los jóvenes de hoy en día no respetaban a los mayores. Tampoco entendía por qué estaba en la cárcel cuando, al fin y al cabo, solo buscaba a alguien que la cuidara. Pero su tiempo de juego había terminado. La justicia, aunque tardía, había cumplido su cometido. Y Sofía había comenzado una nueva vida, sin ilusiones sobre príncipes azules, pero armada con una sólida fe en sus propias capacidades. Y eso era mucho mejor que cualquier cuento de hadas.